Imaginen un momento, no un momento cualquiera, sino aquel instante crucial donde la belleza más pura se encontró con la ambición más oscura. ¿Puede un ser de luz inmaculada, el más resplandeciente de todos, concebir la traición? ¿Puede la perfección misma albergar la semilla de su propia destrucción? Piensen en el nombre Lucifer, el portador de luz. Pero antes de que fuera el temible adversario, el príncipe de las tinieblas, era otra cosa. Era la joya más brillante en la corona de la creación, un ser tan glorioso que su sola presencia iluminaba los confines celestiales. ¿Cómo fue posible entonces que, desde esa cima inalcanzable, cayera al abismo más profundo? ¿Qué clase de orgullo o de dolor cósmico pudo desencadenar la rebelión que lo transformó para siempre? Hoy vamos a desentrañar esa historia, no como un mito lejano, sino como el drama más antiguo y desgarrador jamás contado, un drama con consecuencias que aún hoy resuenan en cada uno de nosotros. Preparen su mente para ver más allá del velo, para entender los verdaderos motivos, las pulsiones ocultas que llevaron a la caída del ángel más bello. La historia de cómo Lucifer, el lucero del alba, perdió su luz, es mucho más que una simple leyenda. Es la anatomía misma de la ambición desmedida y la tragedia del libre albedrío. Para comprender la magnitud de su caída, primero debemos visualizar su gloria. En el origen de los tiempos, antes de que el universo desplegara su vasto tapiz de estrellas, existía una esfera de luz y armonía. Y en el corazón de esa esfera, entre los ejércitos celestiales que danzaban al ritmo de la voluntad divina, destacaba uno. Su nombre, Lucifer, no era un título, sino una descripción de su ser, el que lleva la luz, el lucero de la mañana. No era solo brillante, era la encarnación de la perfección. Sus alas, se decía, estaban tejidas con la luz del amanecer, sus ojos reflejaban la sabiduría de las eras, y su voz, una melodía pura, resonaba con la alabanza al Creador. Era el querubín protector, el más cercano al trono, un consejero, un confidente. Era el pináculo de la creación angélica, reverenciado por sus hermanos, adornado con joyas que reflejaban la gloria de Dios. Su existencia era un canto continuo de gratitud y esplendor. ¿Qué podría desdibujar tanta magnificencia? Pero incluso en la perfección, o quizá por la perfección misma, pueden nacer las grietas más sutiles. La narrativa ancestral susurra que el brillo de Lucifer era tal que, con el tiempo, comenzó a contemplar su propio reflejo con una fascinación que antes dedicaba solo a su creador. No fue un acto repentino de maldad, no, fue más bien un lento, casi imperceptible, susurro en el éter de su propia mente. Una pregunta inocente al principio: «¿Soy hermoso, no es así?». Luego, una afirmación más audaz: «Mi luz es casi igual a la suya». La admiración se transformó en autoadmiración, el aprecio en orgullo. Era como una semilla diminuta, sembrada en el jardín más fértil, pero que, al crecer, estrangularía todo lo demás. ¿Cómo un ser tan puro pudo caer en esta trampa tan humana? La respuesta, quizás, reside en la peligrosa cercanía al poder y la ausencia de una adversidad que templara su espíritu. Fue entonces, en este delicado equilibrio, cuando una nueva y asombrosa creación emergió del polvo y la respiración divina: la humanidad. Frágiles, vulnerables, pero dotados de una chispa singular, una capacidad para el amor y la elección, hecha a imagen y semejanza del Creador. Y con esta creación, llegó un decreto celestial, una orden que resonaría por todo el cosmos. Dios ordenó a todos los ángeles, sin excepción, que se inclinaran ante esta nueva especie. ¿Inclinarse? ¿Ante qué? Ante seres nacidos de la tierra, que aún no conocían el esplendor del cielo, que vivían en la ignorancia y la imperfección. La reacción entre los ángeles fue mixta. Algunos lo aceptaron con humildad, otros con curiosidad, pero para uno, la orden fue un choque, una afrenta directa a su incomparable gloria. Para Lucifer, la orden fue una bofetada helada en el rostro de su inmensa vanidad. Él, el ser más radiante, el querubín de la guardia, el portador de luz, ¿tendría que postrarse ante una criatura de barro? «Yo estoy hecho de fuego puro, ellos de polvo», resonaba en su mente, un pensamiento que ardía con una intensidad que nunca antes había conocido. Era una herida abierta en su orgullo. Sentía que su posición, su esplendor ganado, su cercanía al Creador, estaban siendo devaluados, despreciados. ¿Qué significaba su perfección si tenía que rendir pleitesía a algo tan inferior? En ese momento, la admiración por su Creador comenzó a transformarse en resentimiento,
la gratitud en celos. La lucha interna era feroz, una tempestad silenciosa que sacudía su ser. Su belleza exterior seguía intacta, pero por dentro, el brillo empezaba a empañarse. Esa furia silenciosa no podía permanecer contenida por mucho tiempo. No bastaba con sentirla, necesitaba expresarla, justificarla. Los susurros comenzaron, primero en su propio corazón, luego en el éter que lo rodeaba, una vibración casi imperceptible. Se acercaba a otros ángeles, no con ira abierta, sino con una astucia disimulada, planteando preguntas, sembrando dudas. ¿No es una deshonra para nuestra estirpe, para nuestra perfección, arrodillarnos ante el polvo? ¿Acaso no somos los primogénitos, los que hemos compartido la gloria divina desde el principio? Sus palabras eran como veneno dulce, mezcladas con la verdad a medias y el sofisma. No predicaba la rebelión directamente, sino la liberación del yugo de una orden que consideraba injusta. ¿Cómo se resiste uno a la voz que más gloriosa ha sido siempre? Y así, poco a poco, Lucifer comenzó a tejer su red de descontento. Los ángeles, acostumbrados a su liderazgo, a su sabiduría y a su inigualable esplendor, lo escuchaban. Él no les pedía que traicionaran a Dios, sino que vieran la verdad, que reclamaran la dignidad que, según él, les estaba siendo arrebatada. Les prometía un lugar de mayor honor, una autonomía que creían merecer. Argumentaba que el Creador había cometido un error, un juicio equivocado al ensalzar a la humanidad por encima de ellos. La tentación era sutil pero poderosa. ¿No era natural desear más poder, más reconocimiento? Especialmente si venía de quien parecía ser la encarnación misma de la perfección. Una tercera parte de las estrellas del cielo, se dice, fueron seducidas por su elocuencia y su promesa de una libertad sin igual. La atmósfera en los reinos celestiales cambió. La armonía dio paso a una tensión palpable, un silencio inquietante que presagiaba una tormenta. El Creador, que todo lo ve y todo lo sabe, fue consciente de la insurrección que se gestaba. La orden de inclinarse ante la humanidad no era solo una prueba de obediencia, sino de humildad y amor desinteresado. Era una lección para Lucifer, un test que él, en su soberbia, falló estrepitosamente. La confrontación no fue en un campo de batalla, sino en el corazón mismo del universo, una colisión de voluntades. La voz del Creador, que antes había sido solo melodía para Lucifer, ahora resonaba con la gravedad de un juicio. La elección era clara, lealtad o rebelión. Y Lucifer, cegado por su orgullo, pronunció su propia sentencia al negar su obediencia. Mientras Lucifer se erigía en su desafío, otro ángel, de no menor poder pero de infinita lealtad, se levantó en defensa del Creador. Su nombre era Miguel, que significa «¿quién como Dios?». Donde Lucifer veía una afrenta, Miguel veía la justicia divina, donde uno veía la oportunidad de engrandecerse, el otro veía la obligación de proteger la voluntad suprema. Miguel no dudó, su lealtad era un fuego inquebrantable, su espada, una extensión de la justicia divina. Se convirtió en el estandarte de aquellos que permanecieron fieles, el contrapunto perfecto a la arrogancia de Lucifer. No se trataba de poder individual, sino de la pureza de la devoción. Este contraste brutal, este espejo moral, sellaría el destino de la rebelión. Entonces, la armonía de los cielos se hizo pedazos. No hubo gritos de guerra como los conocemos, sino un estruendo cósmico, el chirrido desgarrador de la discordia rompiendo la sinfonía eterna. La guerra en el cielo no fue de carne y hueso, sino de luz y voluntad. Las legiones de Lucifer, cegadas por la promesa de un poder que no era el suyo, se enfrentaron a los ejércitos leales de Miguel. Era una batalla de ideologías, de principios. La humilde obediencia contra el orgullo desmedido. Los cielos se oscurecieron no por nubes, sino por la sombra de la traición, una mancha que nunca antes había osado cruzar los umbrales divinos. Era una tragedia incomprensible, un hijo contra su padre, la creación contra su creador, y el eco de cada choque era el lamento por la armonía perdida. La batalla alcanzó su clímax con una ferocidad inaudita. Los que una vez fueron hermanos ahora se enfrentaban, sus luces chocando en una danza mortal. Pero había una diferencia fundamental. Miguel y sus legiones luchaban con la fuerza de la justicia, con la convicción de la voluntad divina detrás de cada golpe. Lucifer y los suyos, en cambio, operaban desde la ira y el engaño, una fuerza inherente débil contra el poder infinito. No importaba cuán brillante fuera Lucifer en su origen,
ni cuán poderosos fueran sus aliados, cómo podía la creación derrotar al Creador. Era una lucha que estaba predestinada, no por falta de libre albedrío, sino por la naturaleza misma del universo. La luz divina de Miguel, inmaculada e imparable, prevaleció, empujando a los rebeldes hacia el borde del abismo. Y llegó el momento. El filo de la espada de Miguel, no física, sino espiritual, cortó el lazo que unía a Lucifer con la gracia divina. Ya no hubo más preguntas, más debates, más justificaciones. Solo un veredicto final. Una fuerza implacable, más allá de toda comprensión, lo arrastró. Desde el cenit de la gloria, Lucifer fue arrojado. La luz que había sido su esencia se retorcía, se oscurecía, se volvía ceniza. La caída fue un tormento inimaginable, no solo físico, sino existencial. Cada pulgada de descenso era una pérdida, un despojo de su ser original. Las joyas que lo adornaban se quemaron hasta convertirse en escoria, sus alas, una vez tejidas de luz, se tornaron negras y quebradizas. El portador de luz se desvanecía, y en su lugar, una sombra colosal y deforme se precipitaba hacia lo desconocido. El impacto de su caída no fue un golpe seco, sino una metamorfosis desgarradora. Al estrellarse contra la oscuridad, Lucifer ya no era Lucifer. La luz se había extinguido, reemplazada por un fuego inextinguible de resentimiento y odio. Sus rasgos angélicos se distorsionaron en una mueca de agonía y malicia. De su esplendor no quedaba más que el recuerdo amargo de lo que fue y la furia de lo que se había convertido. Nació Satanás, el adversario, el dragón, la serpiente antigua, un ser cuya misma existencia era un desafío, una negación de la bondad de la creación. La transformación no fue solo externa, su espíritu se envenenó, se retorció, su propósito original de alabar a Dios se invirtió para subvertirlo todo. Su dolor era tan grande que se manifestó como la fuente de todo sufrimiento. El destino final de los ángeles caídos no fue la aniquilación, sino un reino de exilio y desesperación. Al llegar al abismo, un lugar desolado, sin forma y sin luz, Lucifer, ahora Satanás, no se doblejeó con acento agudo. En lugar de rendirse, su orgullo maltrecho lo impulsó a una nueva y terrible creación. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, resonó su voluntad quebrada. Y así, de su furia y su ingenio perverso, forjó su propio dominio. Un lugar de fuego y azufre, de lamentos y sombras, diseñado para reflejar la oscuridad de su alma. Aquí, él y sus legiones caídas encontraron su propósito retorcido: oponerse, tentar, destruir. Era una parodia sombría del orden celestial, un reino de desorden y desesperanza, el eco de su traición eterna. Pero la historia de Lucifer no termina en el abismo. De hecho, solo comienza su capítulo más insidioso. El Creador había sembrado la humanidad en el jardín del Edén, un paraíso de inocencia y dicha. Y fue allí, a ese lugar de pura bondad, que Satanás dirigió su atención, buscando venganza, buscando corromper aquello que había causado su caída. Disfrazado de serpiente, con la misma elocuencia astuta que usó para seducir a un tercio de las estrellas, susurró al oído de la primera mujer, Eva. La tentación del conocimiento prohibido, la promesa de ser, como dioses, resonó con la misma melodía que había entonado en los cielos. Y la humanidad, frágil y nueva, cayó. La consecuencia de la caída de Lucifer se manifestó directamente en la mancha original del pecado humano, un hilo oscuro que une la tragedia celestial con la nuestra propia. Desde entonces, la sombra de Lucifer, ahora Satanás, se proyecta sobre la historia de la humanidad. Su caída no fue el fin, sino el inicio de una lucha milenaria, un conflicto cósmico entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la obediencia y la rebelión. Se convirtió en el arquitecto de la tentación, el susurrador de dudas, el promotor de la discordia. Su historia es un recordatorio potente de cómo el orgullo y la envidia pueden corromper la más sublime de las creaciones. Nos obliga a mirar hacia adentro y cuestionarnos: ¿dónde residen nuestras propias semillas de soberbia? ¿Qué decisiones tomamos cuando la obediencia choca con nuestro ego? La tragedia de Lucifer es el arquetipo de la traición y la autodestrucción, un relato que, a pesar de su origen divino, nos confronta con la esencia misma de nuestra condición humana. Y así, la verdad oculta de cómo Lucifer cayó no es solo un relato de ángeles y demonios, sino una profunda parábola sobre la naturaleza del poder, la libertad y la perdición. El ser más glorioso, el más perfecto, sucumbió a su propia imagen,
a la idea de que su brillo era intrínsecamente superior al del Creador. Perdió todo: su luz, su hogar, su propósito original, y en su lugar, se encontró encadenado a una existencia de oposición eterna. Su caída no fue un castigo arbitrario, sino la consecuencia directa de una elección libre y soberbia.